Bien, ahora seguimos con el tema de electricidad, pero vamos a ver un pequeño detalle, digamos, que ocurre a nivel molecular o se ve ahí, digamos, bastante bien. Y que es cuando tenemos cargas iguales y opuestas o cargas opuestas en realidad, no necesariamente tienen que ser iguales, pero eh, se forma un pequeño, bueno, en este caso en la manera de definirlo normalmente es con cargas iguales y opuestas, pero por ejemplo, acá el ejemplo que puse acá, una molécula de agua, la carga, en todo caso la carga del oxígeno, si bien la molécula es neutra, no tiene una carga neta, cuando uno está muy cerca de la molécula, pongámosle por acá, entonces se ve que hay una concentración de carga negativa en el oxígeno, o sea, el oxígeno como que absorbe los electrones, y una concentración de carga positiva en el agua, en el hidrógeno. Esta, la suma de las dos, en todo caso, equivale o equipara a la del oxígeno. Entonces, como decía, cuando uno está cerca de la molécula, suficientemente cerca, pero no tan cerca como para que actúen como cargas separadas, sino, pongámosle a una distancia, si este fuese el tamaño real de la molécula, bueno, nos situaríamos, por ejemplo, por acá, donde está la manito. O sea, más o menos como muestra esta figura. O sea, tenemos una distancia R grande en comparación con esta distancia D. Cuando eso ocurre, entonces este sistema actúa como un dipolo y se vuelve interesante, digamos. Acá yo estoy hablando del potencial eléctrico, hago las cuentas con el potencial eléctrico, esto está bastante bien, es un cálculo aproximado, pero acá vemos que hay un pequeño detalle, digamos. Ya no tenemos R al cuadrado, sino tenemos R al cubo, y como estamos hablando del potencial, podemos hablar después de R, agregarle un exponente más, y tendríamos, por ejemplo, el campo eléctrico o la fuerza eléctrica. Entonces, cuando hablamos de distancias relativamente chicas, pero la distancia R, pero grande en comparación a la distancia entre los centros de carga, la fuerza se puede volver muy grande. La fuerza eléctrica se vuelve en realidad muy grande. Y esto en realidad es lo que termina siendo una de las causales o la causal de las reacciones químicas, por ejemplo, o en el caso que nos interesa a nosotros, las reacciones bioquímicas. Muy bien. Acá está escrito el campo, tenemos términos hasta R a la 5, si bien están en el denominador, cuando el R es chiquito, estamos hablando de nanómetros, por ejemplo, entonces el campo es enorme, y ahí es donde vemos que realmente esa fuerza es la que importa y no la fuerza gravitatoria, por ejemplo. Bueno, esto ocurre normalmente con las moléculas en particular. El agua en sí misma ya forma un dipolo, y muchas otras moléculas que tenemos dentro del organismo. Por ejemplo, cuando tenemos algunos aminoácidos en un solvente que sería el agua, que es el solvente por naturaleza, digamos, que tenemos por lo menos todos los animales, o la mayoría que yo sepa, ¿no? Es que la molécula se transforma en lo que se denomina su estado zwitteriónico, y normalmente ese estado tiene centros de carga.
uno positivo, uno negativo, varios centros positivos, varios centros negativos. Y entonces las fuerzas, digamos, eso es lo que está actuando o lo que está resolviendo las combinaciones que tenemos dentro. Entonces, si bien ahí vemos la importancia de, por ejemplo, tener una célula normal cuando está hidratada correctamente y una célula, por ejemplo, un poco deshidratada, que es más chica. Si imaginamos la célula como una esfera y la desinflamos un poco al globo ese, bueno, las distancias son más chicas y obviamente ahí se ven que las fuerzas son tremendamente más grandes, con pequeñas variaciones en la distancia. Muy bien, ese es más que nada un comentario, pero ahí vemos el por qué realmente las fuerzas eléctricas ahí están rigiendo al nivel celular o molecular. Otro tema que tenemos que ver es la capacidad, el capacitor o el condensador, depende de la bibliografía, ustedes van a encontrar diferentes nombres, pero yo creo que puse todos los nombres de los distintos libros, así lo pueden, por lo menos ya lo escuchan, y no importa qué libro tomen, lo van a entender de qué se trata. Se denomina capacitor a un arreglo como el que está acá en la figura, ¿no? Por ejemplo, pueden ser dos placas paralelas conectadas a una batería y vamos a observar que una se carga, la que está conectada al borne positivo se va a cargar positivamente y la que está conectada al borne negativo se va a cargar negativamente. Las cargas son iguales y opuestas, ¿no? Y experimentalmente se va a encontrar o se encuentra que la carga acumulada en la placa es directamente proporcional al voltaje de la batería que uno está usando. La constante de proporcionalidad, esta C, es lo que se llama la capacidad de este arreglo, y este arreglo normalmente se llama un capacitor o un condensador. Obviamente dentro del arreglo de las placas paralelas se va a formar un campo eléctrico que va, si seguimos la convención que hemos estudiado en las transparencias anteriores, va de la carga positiva hasta la carga negativa. La unidad de la capacidad es el faradio y como vimos que la capacidad es voltaje, o es la carga sobre el voltaje, sobre la diferencia de potencial, y sabemos o hemos visto que el Coulomb es una unidad muy grande. Normalmente ocurre que el faradio también es una unidad muy grande y normalmente se suelen usar, en particular a nivel celular, microfaradios o picofaradios, o tal vez más chicas inclusive. Micro es 10 a la menos 6 del faradio y pico es 10 a la menos 12 del faradio. Los capacitores o los arreglos, esos pueden tener cualquier forma. En particular acá yo le puse 3 arreglos. Nosotros normalmente vamos a hablar de este que está acá, dos placas paralelas con algún material en el medio o nada, dependiendo, pero pueden ser estos. O sea, vemos que podría asemejarse a una célula. Estas son las paredes celulares, este es el interior y acá está el interior de la célula, ¿no? La parte externa, la parte interna, y acá adentro, o sea, está mal dibujado en todo caso, pues debería ser más fina la pared, pero bueno, nosotros vamos a ir un poco más allá y vamos a considerar que estas son las paredes, la parte externa y la parte interna de una célula,
y bueno, y acá dentro del interior normalmente están los lípidos, ¿no? Y acá en el exterior la parte fosfórica. Normalmente la capacidad, la constante física, no solamente esta capacidad, sino que eso es válido, la constante esta de proporcionalidad en realidad que estamos viendo como la capacidad, pero otras que hemos visto anteriormente como la constante para transmisión del calor y qué sé yo, dependen de diversos factores, entre otros geométricos y también algunos factores intrínsecos físicos como el material particular, o la temperatura de operación en este caso, la temperatura a la que está operando. O sea, normalmente nosotros no tenemos cambios bruscos en la temperatura, o sea, la temperatura de los mamíferos en particular es de 37 grados centígrados y se mantiene constante, a menos obviamente que uno tenga un poco de fiebre, pero eso tampoco es una oscilación muy grande, ¿no? Si fuese más allá de los 45 grados, bueno, poca expectativa de vida nos queda. Pues ya se romperían las proteínas y bueno, no solamente las paredes celulares, se rompería todo el sistema. Bien. Entonces, como dije, normalmente nos vamos a resumir o vamos a concentrar en capacitores de placas paralelas, ¿no? O sea, ese sería nuestro arreglo. Y esto vamos a considerarlo con una superficie finita. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es llamar o descomponer la carga en sigma, que sería la densidad de área, por el área, o sea, la densidad de carga que hay en la unidad de área por el área de la placa, y ahí tendríamos la carga. Por otro lado, el potencial se puede escribir de esta otra manera, depende de la distancia de separación. El potencial que hay entre las dos placas va a ser proporcional a la distancia y a la densidad de carga. Entonces podemos reescribir la capacidad como epsilon 0, que es la permitividad del vacío. Ahora ya vamos a ver, nosotros no digamos, salteamos esto y escribimos una constante K en la fuerza eléctrica, pero se puede escribir en función de esto el área de la placa y la distancia de separación entre ellas. Bueno, un caso concreto es los teléfonos celulares, por ejemplo. Normalmente la pantalla táctil son placas paralelas, entonces uno donde aprieta, digamos, se cambia la distancia y cambia el campo, por ejemplo. Entonces el teléfono o el programa, el software interpreta que uno está, que el mouse está ahí o el dedo está ahí, digamos. O una tecla. Ahora se siguen usando todavía las teclas en la notebook o netbook, pero muchos de los dispositivos ya vienen con pantalla táctil y se usan poco, se están dejando de usar poco a poco. Un ejemplo que no voy a dedicarle mucho tiempo, pero digamos que tenemos un chip de memoria para computadora, contiene muchos capacitores de 60 femtofarad. Si cada capacitor tiene placas de 21 por 10 a la menos 12 metros cuadrados de área, determine la separación de las placas de tales capacitores. Asuma una configuración de placas paralelas. Después tiene dos puntos. A, exprese el resultado en nanómetros, y B, si el orden de magnitud del diámetro de un átomo es de 1 angstrom, dial a menos 10 metros,
Estime el número de capas atómicas que forma el dieléctrico entre las placas. Bueno, a partir de la expresión, de la última expresión que vimos para la capacidad, epsilon 0 por área sobre la distancia de separación, podemos despejar la distancia de separación, reemplazar los valores que teníamos acá arriba y tenemos 3,1 nanómetros. El resto es sencillo, el punto B, con eso terminaríamos el punto A. Considerando una capa atómica del orden de 0,1 nanómetro, ¿no? Que ya habíamos hecho el cálculo previo acá, arriba, mediante una regla de 3 simple podemos directamente obtener cuántas capas atómicas, o la otra es dividir esto por la unidad que nosotros estamos tomando y nos va a dar 30 o 31, pero digamos da prácticamente lo mismo. O sea, aproximadamente son 30 capas atómicas.